Paz sea con vosotros. Efatá, familia con Jesús. Este es el título del tema que vamos a considerar hoy. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Marcos capítulo 7, versículo 34. Efatá es la transcripción griega de una palabra aramea en su forma imperativa. Jesús usó el arameo porque el arameo era el idioma comúnmente usado en los días de los judíos en este entonces. Efatá era solo una palabra común utilizada todos los días por la gente de esta época, pero en los labios de Jesús sirvió para revelar el poder y la autoridad del Hijo de Dios sobre las enfermedades. La palabra efatá fue y sigue siendo similar a la determinación verbal en nombre de Jesús a alguien sordo y ciego, espiritual o físicamente. Allí se llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaba que pusiese la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. San Marcos capítulo 7, versículo 32 al 35. Decápolis era un grupo de 10 ciudades griegas al este del Jordán, fuera del control judío, y era gobernado por Roma. Aquel hombre era gentil, pero tenía fe en su corazón. Y precisamente Jesús estaba en esta zona del mar del Galilea, y el texto dice que la gente lo llevó a Jesús, que era sordo y tartamudo, o que tenía mucha dificultad de hablar. É impressionante que em território de Decápolis foi onde Jesus realizou um dos grandes milagros, expulsando uma legião de demônios em 2 homens que viviam aí com os muertos. E os demônios pediram permiso a Jesus para entrar em la piel de los cerdos. Estos entraram en los cerdos y le precipitaron al mar. Esto causó un gran daño a los dueños de los cerdos. Y lo último que Jesús escuchó de los habitantes de esa ciudad fue, sale de aquí, deja nuestro territorio. Pero Jesús dejó a los hombres completamente restaurados allí. Jesús regresa a esa región después de un tiempo. ¿Y qué encuentra? Ahí Jesús encuentra una multitud que acudía a él llevando enfermos de todo tipo para que fueran sanados. El profeta Isaías ya había profetizado acerca de Jesús. Decía a los de corazón temeroso, esforzaos, não temais. He aquí vuestro Deus viene com venganza. La retribuición vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirá los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destapará. El cojo entonces saltará como un ciervo. Y la lengua del mudo gritará del júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y tormentas
el sequedal. Isaías capítulo 35, versículos 4 a 6. En la Biblia, la sordera se describe como resistencia a escuchar la voz de Dios y a través de su palabra. En el Antiguo Testamento encontramos los profetas denunciando incansablemente este mal. Escuchar no es solo prestar atención a la palabra de Dios, sino escuchar con el corazón y obedecer. Significa ponerse en una actitud disponible y de servicio. La oreja simboliza un canal de recepción divina. Y el Antiguo Testamento, escuchar su voz significa obedecer a Dios. Las personas sordas son aquellas que se niegan a escuchar, a obedecer la palabra de Dios. Jesús no solo lo libera de la sordera física, sino principalmente de la sordera del corazón. Este segundo tipo es el más peligroso y el más difícil de curar. Esta persona sorda tenía dos problemas que definían su falta de comunicación. Así es el mundo. El sordo no escucha y el peor sordo es el que no quiere oír. Tiene orejas, pero no tienes oídos. Dios está hablando. Y a menudo despreciamos sus palabras y sus consejos. Este hombre, además de sordo, era tartamudo. Hablamos lo que escuchamos porque no escuchamos bien. No podía hablar bien, no se comunicaba bien. Su lengua estaba atada. De un autor desconocido leemos: decimos lo que no deberíamos cuando dejamos de escuchar lo que deberíamos. Para curar el hombre, Jesús se apartó de la multitud y llevó consigo. Fue llevando a participar de la intimidad con Jesús. Los ojos del hombre era su comunicación, por lo que cualquier cosa podría distraerlo si permanecía entre la multitud. Jesús hizo con este hombre lo mismo que hizo con el ciego de Betsaida. Lo sacó de entre la multitud para hacer la curación. Es decir, le mostró que si quería tener un encuentro privado con Dios y ser verdaderamente curado, necesitaba apartarse del mundo y de las influencias carnales que lo rodean. Vayamos a este consejo inspirado. Quando nos sintamos tentados a murmurar, censurar e abandonar-nos a la desconformidade, causando daño a los que nos rodeiam e dañando nuestra própria alma, surja de nuestra alma esta profunda, sincera e anhelante pergunta: ¿compareceré sin mancha delante del trono de Dios? Solo los inmaculados estarán allí. Nadie será transportado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura de la tierra. Todo defecto de carácter moral debe ser remediado previamente. Toda mancha eliminada por la sangre purificadora de Cristo. Jesús te llama a salir de la multitud. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. San Juan 17, versículo 16. La multitud, el mundo y el yo
a menudo nos lleva a la distracción, a problemas, a incredulidad, a debilidad, a desánimo, murmuración, ofensa, desunión y falta de fe. Jesús te invita a salir de en medio de todo y hacerte a un lado para estar con Él y recibir el milagro. En griego, la palabra aparte es kata, que significa privado. Las mayores victorias se logran en cámaras secretas. Jesús não quiso saber se era estrangeiro, pagano ou impuro. Simplesmente puso el dedo en los oídos. Escupió y se le tocó a la lengua con saliva. Miró al cielo, suspiró y dijo, Éfata. Inmediatamente el hombre comenzó a escuchar y a hablar sin dificultad. Jesús puede ver la multitud, incluso hoy. Pero en medio de eso, te ve como alguien especial y te llama aparte. Hoy Jesús sigue siendo lo mismo al mirar a cada una de las personas que se interpusieron en su camino y dice, ábrete. El cristianismo auténtico no es una persona cerrada, aislada, apegada a sí mismo, não vive para sus próprios interesses, não se oculta ni actúa con base en la indiferencia. De hecho, la indiferencia es una falta de acción por el bien de los demás. ¿Por qué abrirse? La respuesta es simple. Es que la gente nos mire como aquellos que presenciaron la curación del sordo y diga, Él ha hecho bien todas las cosas. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Abrirse al nuevo, a lo diferente, a lo que nos desafía en la caminada en esta vida. Abrirse a las personas sin prejuicios, mirarlos con los ojos de Jesús, con serenidad y abertura de corazón, mantener cerca, evitando así la mediocridad de una vida vacía, sin sentido y sin amor. Abrirse es contemplar la belleza de Dios estampada en la esposa como ayudadora idónea, al esposo como sacerdote, a los hijos como un regalo de Dios y a los padres que debe ser honrado, como dice el quinto mandamiento. Abrirse es reconciliar uno consigo mismo y con los demás, en una relación baseada en el amor, en la comprensión y en la aceptación. Solo así superaremos toda indisposición a las tendencias que nos lleva a pensar que somos superiores a los demás. Quien se deshaga de esta pretensión es feliz. De lo contrario, vive en confusión, porque el espíritu de superioridad devora a las personas desde adentro, quitándole a paz. Veamos el consejo de esta escritora. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante a puerta del corazón que no puede abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar
el mal genio o la codicia antes que puede abrir la puerta. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrá abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. ¿Qué estamos esperando para dar este paso y esta bienvenida a Él? ¿Vale la pena vivir una vida de mediocridad? ¿Por qué guardar el corazón desechos que contamina y puede llevar a una muerte eterna y prematura? Somos la imagen de Dios y no podemos representar otro ser. Conocí un señor que guardava tanta basura em sua casa que chegou um momento em que era impossível mover-se e acabou contraindo câncer a consequência de tanta basura contaminada. Que risco tenho se hago isto em minha vida? Que resultará de la acumulación de estas escorias en el corazón? Jesús nos llamó a ser fragancia de vida para vida y no olor de muerte. Jesús, él pronuncia Éfata. Una palabra foi suficiente para que sucediera el milagre, Éfata, lo que significa ábrete. Como podemos levar isto a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos nuestros corazones, ojos, mentes y oídos cerrados? E aún assim exigimos, pedimos, suplicamos, gritamos por la voz de Dios, por las curaciones, por los milagres, pero sin queremos creer que isto pode ser possível. Simplesmente estamos cerrados a Ele. De que necessito ser liberado? Sou realmente uma pessoa agradecida e veo o bem que Deus faz em minha vida, em la vida de outras pessoas, em minha família e em el mundo. Que te pediu Jesus hoje? Ábrete. Ábrete ao amor. Ábrete ao serviço. Ábrete ao perdão. Sim, abre tu coração para que Ele pueda entrar e fazer as maravilhas que solo Jesus é capaz de fazer. Porque se deixa a Jesus entrar, todo lo que deseja vai a passar. Se é para tu bem, se é por tu salvação, então ábrete. Humildemente pidamos a graça de não estar encerrado em nossos mundos, de não ser ajeno a nossos hermanos, como se não fuera nosso assunto. La buena comunicación es la consecuencia de una buena relación, ya dijo alguien en otros hogares. La comunicación entre parejas y hijos es pobre y todo eso se refleja en la comunicación con Dios. ¿Cómo ha sido mi comunicación como esposo, como esposa, hijos y padre? Jesús quiere llevarte de regreso a la comunicación con el cielo, sin ningún bloqueo en tu lengua. La narración de Marcos destaca la mirada de Jesús al cielo. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Marcos 7:34.
assim como Jesús, levantemos nuestra mirada al Padre, reconocemos que debemos nuestra total dependencia de Él. Al mismo tiempo, resalta el papel de los que llevaron el sordo a Jesús. Y allí se llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiese la mano sobre él. Marcos 7:32. En respuesta a la palabra de Dios, el Salmo 146 nos invita a alabar al Señor, reconociendo que Él es fiel para siempre, que ama y ampara a los que más sufren. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Bem-aventurado aquel cuya ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. El huérfano y la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Cuando la tormenta se esté formando, cuando las olas traten de tragarte en el revoltoso mar, cuando haya llegado la oscuridad, de ahora en adelante, recuerda, tiene la misma llave que Jesús. Ábrete, Efatá. Que Deus nos dê su gracia para tener el corazón, los ojos, los oídos, la mente abierta a su inmenso amor. Deus nos bendiga com su misericórdia, gracia e paz. Efatá.